Bueno, ignorando lo que es el estado anterior, porque justamente ocurrió un evento y me liberé. Así que bueno, vamos a hacer lo que es el miércoles de preguntas. Y si no van a estar pendientes, igual queda en lo que es las historias destacadas, es último miércoles de preguntas. Así que empezamos sin más. Si tuvieras que definir fe inferior en una palabra o una frase, ¿cuál sería? A todo el mundo le explicaron lo que son los modales y formas de comportarse, pero a mí no, o no le entendí en ese momento. ¿Cómo funciona la memoria de un NE dominante? O sea, los NTPs o NFPs. Algo que mucha gente cree es que estas personas tienen como tal una mala memoria, porque su contraparte es la función sí, la que tienen los ISTJs o ISFJ, o sea, el lapicito o la enfermera. Y pues la verdad es que esto no es tanto así. Tener NE por delante no significa tener mala memoria. Significa que la memoria como tal sí funciona, pero funciona de una manera un tanto extraña o diferente a lo que se suele conocer como lo que es un recuerdo. Ya que la memoria de las personas con NE no funciona de una manera tan lineal, sino que se vincula con más y más y más y más cosas, formando lo que son los árboles de pensamientos, pero hasta lo que son los recuerdos. Pregúntale a una persona con NE, pídele que te cuente una experiencia y te vas a dar cuenta cómo mientras te lo va contando se distrae o se va justamente para otro lado. Te termina contando una anécdota y al mismo tiempo otros dos, pero como tal no empieza y termina en un solo punto, porque como tal esta función es un tanto caótica. Un INFP puede sentir mucha envidia hacia algunas personas y eso les sirva de motivación. La verdad es de que sí, la función phi es una función extremadamente subjetiva. Y pues a pesar de que tiene un mecanismo específico para funcionar, también es algo bastante subjetivo, lo que hace que básicamente cualquier persona con phi piense de una manera totalmente única y distinta, y esto como tal puede servir de motivación. ¿Por qué quieres superar tus metas? ¿Para ser una gran persona? ¿Para hacer feliz a tus padres? ¿Para hacer llorar a la otra persona? ¿Para humillar a tu rival? Hay muchas razones por las cuales una persona INFP puede hacer una cosa, y si eso como tal te sirve de motivación pues para poder llegar a tu objetivo, es justamente el camino que tienes que seguir pues para justamente llegar a tu objetivo. No una meta vacía, sino una meta totalmente única y personal. Ahora, lo que yo sí recomiendo es que no le hagas daño a nadie en este proceso, pero si por envidia quieres motivarte, honestamente es un buen camino, con tal de que no le hagas daño a nadie. ¿Cómo es un NFP lupeado? Para que te puedas hacer la idea y construirlo como tal de una manera real, imagínate un robotcito un poco raro y funcional al mismo tiempo, de que te puede cumplir un montón de metas y un montón de objetivos, tiene una vibra muy extrovertida, pero como tal carece de lo que caracteriza como tal a una persona NFP, que es el apartado de su propia identidad. Todo lo que hace no tiene como tal este sello propio, y únicamente es cumplir metas y metas y metas y metas de una manera un tanto rara, un tanto random, pero sin poner lo que es este sello particular que tiene que ver con su propia esencia. ¿Cómo es una persona NFP lupeada? Una persona que básicamente cumple metas por su propia eficiencia en funciones cognitivas, pero al mismo tiempo siente como que no hay una razón para hacer las cosas. Todo es totalmente vacío y carente como tal de un sentido propio, tanto de la vida como de la realidad. Es justamente cuando un NFP no tiene el fin, lo está dejando totalmente de lado, la función cognitiva auxiliar. ¿Cuál es la diferencia entre ser un usuario de sí y aprender de las experiencias? Bueno, hay que entender de que justamente la experiencia, o justamente el poder vivir, nutre cada una de las funciones cognitivas, no solamente la función sí, sino también todas las demás. Los usuarios de NI también utilizan experiencia, los usuarios de NE también utilizan experiencia. Los usuarios de C, no tanto honestamente, pero justamente el NE, el NI y el sí utilizan un montón lo que es experiencia, incluso la función phi. Ahora, ya yendo un poquito más a profundizar lo que es tu pregunta, las personas que utilizan la función sí de una sola experiencia sacan bastantes conclusiones, bastantes hechos como tal. En cambio, una persona que utiliza o bien el NE o bien el NI, utiliza esta experiencia no como algo fundamental, sino como simplemente material teórico, como algo que les has contado, como algo que justamente les has dicho y ya está. Cosa que para un usuario de sí no es como que, información, no. Es justamente la realidad y el hecho que es lo que más pesa y lo que más importa. O bueno, vamos a poner lo que es un ejemplo un poco más concreto, ¿verdad? Imagínate el hecho de correr con chanclas, correr con sandalias, no sé cómo le digan en su país. El tema es este, corres en chanclas y te caíste. Una persona con sí lo que dice es, ok, entendí, no debo correr con chanclas, perfecto, lo voy a tener como una experiencia y si alguien me lo hace, pues voy a tener en consideración para ver si es que se va a caer, porque lo más probable es que también se caiga. Entonces, una persona que no tiene el sí, o como que, por ejemplo un NFP o un NTP, lo que hacen es, si se cayeron en chanclas, volver a correr en chanclas, pero cambiando un par de cosas. ¿Cómo es esto? Otro tipo de chanclas, otro tipo de ambiente, ya no correr en asfalto o vereda o cemento, sino correr en lo que es pasto o arena. Pero igual sigue corriendo con las condenadas chanclas.
Esto no significa que no aprendan del pasado, sino que el pasado sirve como una referencia, no como una referencia, sino como como información. Solamente información, no como el todo, sino como una pequeña parte del todo. Cosa que por un usuario de sí no funciona igual. ¿Por qué no podemos tener dos funciones cognitivas introvertidas juntas? Esto ocurre porque básicamente el MBTI está diseñado para que justamente haya lo que es un balance entre todas las funciones. La primera es extrovertida y la segunda es introvertida. ¿Por qué? Para que exista lo que es este balance interno dentro de cada uno. Si la primera es introvertida, la segunda es extrovertida justamente para el mismo balance. Esto que está aquí con la tercera función cognitiva ocurre para que justamente cuando no pueda ocurrir este balance, te enfoques hacia lo que más acostumbrado estás a hacer. Si eres extrovertido, confiar más en el mundo exterior. Si eres introvertido, confiar más en lo que es el mundo interno. Para que te hagas una idea de esto. Es importante entender que las funciones cognitivas como tal tienen este orden por una razón muy específica. Y es justamente para lo que son estos propios ciclos de funciones que suele haber entre cada cosa. Ya sea lo que son los loops, lo que son los scripts, o lo que son los ciclos cognitivos, o hasta lo que son los ciclos de sellado completo a través de las 4 funciones cognitivas. El orden es justamente muy importante, la verdad. MBTI de Levi Ackerman. La respuesta es ISTP. Aquí lo dejo. Bueno, eso es todo. Seguimos. Los STP chiquitos, los de 16, 17 años, ¿cómo es que son? Bueno, esta personalidad cuando está bastante joven, por lo general suele ser un tanto impulsivo, un tanto criticón, un tanto de poder cuestionar un montón las cosas. No por cosas existenciales como tal como los NTPs, pero sí cosas que te dicen otras personas o cosas que pasan en el día a día. Como por ejemplo, oye, ¿por qué te has puesto ese vestido? Te hace ver gorda. Y es como que, gracias por decírmelo. Justamente por lo que es la impulsividad y por lo que es la honestidad que suelen tener bastante con su función cognitiva a ti. Esto que está aquí con el paso de los años no es como tal que se vaya quitando o extinguiendo, solamente que se va moldeando de una manera mucho más cómoda, tanto para ellos como para las demás personas, haciendo justamente de que pues esta impulsividad sea como una impulsividad controlada, su propia lengua, que justamente es bastante verídica, ahora es verídica pero amable, haciendo que tengan un montón de carisma mientras van pasando los años. Algo muy bueno, honestamente, ¿eh? Es normal que STP sobrepiense mucho en el pasado, y la verdad es de que no. Algo muy interesante de esto es de que muchos STPs creen pensar en el pasado, pero en realidad piensan en una realidad alterna de qué es lo que pudo haber sido. ¿Cómo es esto? En plan vaya, la regué con esta persona y ahora ya no está. No se pone a pensar como tal en sus hechos y sus errores, sino como tal en qué es lo que hubiera pasado si no hubiera cometido dicho error. Y eso como tal crea lo que es una realidad alterna en la cual se crea como tal una historia imaginaria de qué es lo que hubiera pasado y se comienza a torturar con esta clase de ideas, que es justamente a través de la función ni, la función justamente de la proyección a futuro. No la proyección del pasado, sino la proyección a futuro. Y si te das cuenta, aquí juegas con ambos, tanto como con pasado como con futuro. Pero la que se utiliza es la función ni, la de proyección, no la de solamente recordar hacia atrás. ¿Qué tal con el tema de los rediseños de los MBTI? Honestamente, ya están los personajes listos, solo falta dar un par de retoques. Y pues vamos a ver si para fin de mes se podrá hacer, si no, paciencia, si no, pues ahí nomás. Pero honestamente están muy bonitos, o sea, honestamente cada uno de estos personajes, pues claramente se le puede dar un nombre, una animación y pues bastantes cosas honestamente, porque ya están con cada pequeño gaje. Pero bueno, es lo que voy a decir, no puedo decir más, tampoco no puedo prometer más porque justamente la persona que lo está haciendo pues está con un pequeño stop, por así decirlo. Te quería preguntar, ¿qué MBTI opuestos entre sí se llevan mejor o peor? Y bueno, para responder esta pregunta como tal, hay que entender de que no todas las funciones cognitivas funcionan igual en su respectivo orden. Así que bueno, por lo general te vas a dar cuenta que los Fe de primero y los Fe de último como que a veces te agarran un tanto de los pelos. Igual que los que tienen ni de primero y ni de último, para hacerte una idea. Sin embargo, hay otras personalidades con otras funciones cognitivas que pues las cosas no funcionan igual. Las personalidades que mejor se llevan entre sí, curiosamente opuestas, es ENFP por ISTJ, que a la larga pues este pequeño rasgo de la función inferior de cada uno, que es como que sí me gusta un poco, así que pues se llamen un poquito la atención. Y esto que está aquí justo con entenderse en la parte media, que es bien con la función T y con la función Phi, o sea con la productividad y con las emociones, así que pues en efecto se puede dar una amistad bastante linda y bonita. Curiosamente, es lo que yo pondría hasta arriba justamente. NFP y STJ. ¿Nuestra forma de escribir tendrá algo que ver con nuestro MBTI? La respuesta es algo bastante curiosa y pues depende de la personalidad y también depende de lo que es el tipo de función cognitiva que tenga por delante.
Por ejemplo, cuando tú hablas con... O sea, cuando tú ves escribir a puros usuarios de NE, o sea, su letra, es como que no vas a encontrar ningún tipo de patrón, porque es como que desordenada o puede ser muy aplicado, si no tiene absolutamente nada que ver. Pero cuando trabajas con un usuario de FI como NFP, INFP, ISFP o SFP, ahí la cosa cambia, porque justamente por el mismo FI puede ser que tenga una letra extremadamente bonita o muy particular, o que simplemente sea cualquier mamarracho porque no lo han profundizado como tal. Haciendo pues que en efecto, esta pregunta sea algo muy subjetivo dependiendo de cuál es el tipo de personalidad, porque algunas sí tienen tendencias y otras pues relativamente nada. A la hora de ver escribir a los usuarios de T, por lo general vas a ver el lugar mucho más ordenado y mucho más estructurado y entendible para otras personas. Es bien extraña esta pregunta, honestamente, pero creo que sí se entiende. ¿Qué MBTI es mejor para que un ISTP trabaje su empatía? Respuesta corta, la función phi. Ya que ellos te obligan... O sea, la función phi lo que hace es analizar igual emociones de una perspectiva pseudológica, por así decirlo. Y esto hace que un ISTP pueda entender mejor en base a lo que un usuario de FI te puede explicar acerca de las emociones. Así que un INFP, NFP, ISFP o SFP te vas a dar cuenta que te va a ayudar a empatizar mucho mejor que una persona que tiene fe. A pesar de que lo que quieras desarrollar es fe, un usuario de FI te puede ayudar de una manera mucho más objetiva ante esto, justamente. Porque también dejan esta clase de cosas como lo que son las caretas, o justamente algunos apartados un poquito hipócritas que tienen la función cognitiva fe. Así que, usuario de FI, búscate uno para que te ayude a ser un poco más empático. Es una buena idea. ISFJ por ISTJ. En cuanto a esta relación de parejas, ¿es mejor que ISFJ por ISFJ? Curiosamente, sí. ¿Por qué es esto? Porque da lo que es una perspectiva un poquito más amplia a la situación. Con respecto al sí y el NE, te vas a dar cuenta que si la pareja inicia en ambos, se va de largo. Esto es algo muy bueno. Sin embargo, esto de tener dos FEs o dos FETI, que son dos ISFJs, hace que tengan una perspectiva demasiado cerrada. Y que pues muchas veces te comiencen a estancar o incluso a aburrir de justamente lo que están haciendo. A pesar de ser personalidades que justamente les gusta un apartado estable, les gusta una estabilidad, pero que no sea una estabilidad en plan copia, sino una estabilidad complementaria. Si logras entender este punto, te vas a dar cuenta por qué ISTJ queda mucho mejor que ISFJ. Un FE inferior busca tener armonía con su entorno, pero acaba cansándose por eso. La respuesta a eso es un no necesariamente, ya que a lo que se refiere con armonía, se refiere a lo que es lo más tradicional o usual, o lo que justamente se utiliza en arquetipo. Pero te vas a dar cuenta que tanto ISTP como INTP, cuando están en ambientes en los cuales pueden ser ellos mismos y al mismo tiempo se da lo que es esta armonía social, básicamente no se cansan. Anda a conocer a una de estas dos personalidades y fíjate solamente no incomodarlos y que no se van a incomodar con tu presencia o con su presencia, y te vas a dar cuenta como igual no se cansan. Las personas INTP y ISTP igual pueden tener relaciones interpersonales, pueden estar en grupos grandes de amigos y pues no les causa ningún tipo de problema siempre y cuando funcionen con su propio sistema. No con un sistema específico de función fe, sino uno que ellos mismos han construido y están validando en función cognitiva TI. Esto te lo puedo confirmar cualquier INTP o ISTP. Hola Demial, ¿cómo es estudiar con TI y con T en un examen? Esta pregunta da un poco de gracia. Los que tienen más facilidad para los exámenes son los de la función T. ¿Por qué? Porque el mismo T te indica qué es lo más importante e inconscientemente se hace un subrayado. O sea, algunos lo subrayan, otros inconscientemente nomás lo hacen porque el test funciona así justamente, para justamente cuál es la información para pasarte el examen. En cambio, un usuario de TI por lo general sufre un poco más para esta clase de cosas, porque ellos no se quedan con la duda. Es como que ellos tienen esa necesidad de poder entender para poder pasar como tal, porque si no entienden, pues básicamente no les entra. Un usuario de TI es como que, eso que es lo importante, me lo llevo. Un usuario de TI es como que, creo que eso es lo importante, pero quiero entender por qué es importante. De aquí pues invierten un poco más de tiempo en entender, cosa que a la larga los ayuda mucho más, pero a la hora de poder estudiar rápidamente para un examen, sí se les viene abajo porque toma mucho más tiempo utilizar el TI que utilizar el T para justamente lo que estás proponiendo, que es pasar un examen. ¿Los NE llegan a conclusiones más contraintuitivas que intuitivas? La respuesta a esto es un claro ambas cosas. ¿Cómo es esto? Un usuario de NE a veces llega a respuestas muy intuitivas que es como que, ok, por un par de conexiones llegaste a ese punto. Y pues es como que, oh vaya, soy maravilloso. Y por otro lado, llegan a unas conclusiones tan específicas, o tan raras, o tan rebuscadas, que es improbable que pasen, pero que al mismo tiempo a veces terminan pasando. Porque algo como que sea muy poco probable no significa de que sea imposible.
Y a veces simplemente por esto los usuarios de NE llegan a esta clase de conclusiones. El ejemplo más claro que tienes de esto me parece que puede ser L de Death Note, que es justamente un INTP que tiene la función cognitiva NE. Es como que, ¿cómo narices ha llegado a esa conclusión? Ah, qué rebuscado, pero tenías razón. ¿Cómo le hago para hablar temas raros con un SFJ si soy ENFP? A ver, aquí hay dos cositas. Número uno, el tema del tiempo. Mientras más tiempo pases con esta persona te va conociendo y pues va aceptando cada vez esta clase de cosas. Si están chiquitos, tipo entre 12 a 17 años, pues es un poquito complicado. Yo lo que te puedo recomendar es justamente utilizar algo llamado las series o películas. ¿Por qué series y películas? Porque la función Fe crea a partir de arquetipos. ¿Los arquetipos de dónde salen? Salen de los libros, las series, películas, noticias, personas, comentarios, tu barrio, tus vecinos, tu familia. Entonces, si tú le vas a poner como que yo quiero hablar de algo porque me siento igual a cómo se siente ese personaje, es como que el SFJ utiliza ese personaje como una especie de arquetipo. Hace lo que es una comparativa entre tú y ese personaje y justamente en base a eso te va a comenzar a tratar o interactuar curiosamente. Así que aprovecha el tip, es lo único que te digo. Hola NTJ, ¿cómo puedo saber cuándo parar de trabajar y tomar un descanso? Hazlo cuando tu cuerpo te desvanezca y pues caigas desmayado. No, mentira. Para que un NTJ pueda tomar un descanso como se debe, o sea, para que lo pueda disfrutar como tal, tiene que hacerlo en función T con Phi. ¿Qué significa esto? Que si solamente te vas a parar a tirarte a la cama a dormir, te vas a dar cuenta que te vas a sentir mal contigo mismo por la falta de productividad. Así que si dentro de tu agenda pones el tema de poder descansar adecuadamente, te vas a dar cuenta cómo la misma función te va a decir, ok, perfecto. Para que puedas descansar correctamente, la cama tiene que estar a esta altura. Ahí tiene que estar las sábanas, la ventana abierta. Poner un poco de música y pues simplemente comenzar a relajarte como se debe. ¿Por qué? Porque estás relajándote en función T. No en función Phi, porque quieres y eso no, sino específicamente en función T. Y así pues justamente esto te va a ayudar un montón a que puedas relajarte como deberías y que pues tu cuerpo pueda renovarse, que es a lo que me parece que estás aspirando. De los amarillos, ¿cuál es el que menos se puede adaptar a una rutina? Ok, es una pregunta bastante curiosa. La respuesta es ISTP, de lejos, ¿va? Curiosamente, aunque sea el usuario que más se parece a los de T, es el que más se le cuesta hacer una rutina porque justamente el aburrimiento por la falta de pensamiento es lo que suele caracterizar esa personalidad. Ahora, los demás amarillos igual pueden hacer rutina, no se crean que no. Van a haber un montón de STPs con respecto al gym, por ejemplo, que ya si les hacen una rutina y pues les encanta. Igual los usuarios de C, SFP, pasa algo similar, que simplemente si encuentran algo que sensorialmente los estimule y que les guste, se arma una rutina. Con ISFP pasa algo no similar, pero va justamente por el tema del Phi. Si dentro de su identidad y sus propios gustos y su propia esencia encuentra algo que le gusta a nivel rutinario, curiosamente igual se arma una rutina bastante interesante, ¿eh? No es lo más usual, pero a veces pasa. Así que ISTP es la respuesta a tu pregunta. ¿Existe un MBTI con dos parejas doradas? La respuesta a esto es un no, pero hay un MBTI que tiene dos chances muy altísimos con dos MBTIs. Es ISFJ, la personalidad de la enfermera. Esta personalidad tiene como pareja dorada a ISTJ, pero también le va extremadamente bien con ESFJ. Hombre, me parece que lo dije al revés. Pero honestamente, entre ISTJ y ISFJ, las dos le quedan extremadamente bien, de una manera extremadamente sorprendente. Pero bueno, se lo dejo igual en consideración. Y bueno, este sistema de parejas, yo lo tengo listo. Solo falta que esté en la página para poder subírselos y mostrárselos. Y lo estamos clasificando en diferentes vertientes. En parejas doradas, parejas esmeralda, por así decirlo, parejas plateadas, parejas normalitas y parejas infames, para que puedas entender básicamente cómo es que funciona el sistema de las parejitas. ¿Cómo sería la comparativa de la función T versus el Phi? La función T ya tiene un directo en mi canal y el día de hoy vamos a hablar de la función cognitiva Phi. Te vas a dar cuenta que la función T es una función bastante sencilla de entender y sencilla de utilizar, que se extrapola bastante. Y el día de hoy te vas a dar cuenta que la función Phi, lo que te acabo de decir anteriormente, de partirlo en 3 pasos, lo manda al cuerno. Porque va justamente por otro lado. Así que te espero en el directo del día de hoy si quieres saber cómo es la función Phi. ¿Los intuitivos son más de internet y los sensores de la realidad? No. Quien te haya dicho tremenda tontera, no totalmente equivocado. Vas a encontrarte tantos sensores como en la realidad, como en internet. Solamente que
la gente tiene un sesgo gigantesco de pensar de que solamente los intuitivos son aquellas personas interesantes. Fíjate como tal a tu youtuber, fíjate como tal a tu streamer favorito y te vas a dar cuenta que lo más probable es de que sea ISTJ, STP. Es un sensor. Y eso está totalmente bien, porque sensores intuitivos hay por todos lados, tanto en internet como en la vida real. Y esto como tal no se va a quitar porque la cantidad de que hay así en población sigue siendo la misma. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a ver ISTJs, ISFJs que tienen sus 12 añitos y están ahorita jugando su Roblox. Y es como que totalmente normal porque... Y bueno, hasta aquí lo que es este miércoles de preguntas en día sábado. Que si lo ves en YouTube va a estar subido un día martes. Bueno, nos vamos a mostrar lo que es el directo. Vamos a ver el día de hoy lo que es la función cognitiva phi. Preguntas sobre esta función. Y bueno, más que todo eso, vamos a tratar de hacer igual lo que es un mapa mental para poder explicarlo. Porque es una función cognitiva que honestamente es mucho más complicada de lo que muchos se imaginan. Muchos piensan que el phi es como que, eso me gusta y ya, eso es todo. Y pues la verdad esta función cognitiva tiene demasiada información, más de la que mucha gente se imagina, honestamente. Así que bueno, le vamos a ver el día de hoy la función cognitiva phi. Nos vemos. Chau, chau.